Bueno, cuando hacemos una película de un tema que no dominamos al 100%, estaréis conmigo que es lógico que pidamos asesoramiento, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, soy Carlos Lorite y en el día de hoy vamos a ver qué es el asesoramiento cinematográfico. Venga, comenzamos. Bueno, asesoramiento cinematográfico, el asesoramiento cinematográfico o la consultoría cinematográfica, esto es muy común a todos los niveles. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener asesoramiento cinematográfico en todas las partes de una película. Hay que tener en cuenta que nosotros no tenemos por qué saber de todo y, por supuesto, los actores no tienen por qué saber de todo. En esto también entran los conceptos o la creación de conceptos que nosotros podemos encargar o asesorarnos para realizar. Como digo, no tenemos que saber de todo. En esta línea, tanto si somos profesionales como si somos amateurs, por ejemplo, nosotros planteamos hacer una película o un tipo de técnica o un tipo de técnica de animación o un tipo de combate, un tipo de coreografía. Bien, pues nosotros planteamos una asesoría o planteamos una consultoría para realizar todos estos tipos de temas. Y esto, por supuesto, como hemos dicho, se puede dar tanto en la fase de guión, la creación de guión, como en la fase de preproducción, como en la misma fase de producción, de rodaje, como en la fase de postproducción, en cualquier ámbito, ya sea también para cine o para cualquier otra pieza audiovisual. Recordemos que aquí estamos hablando todo el día del cine, pero como máxima expresión del audiovisual, por tanto, todo lo aplicable al cine, por ende, es aplicable a todo el resto de producciones audiovisuales. Bueno, lo mejor que podemos hacer es poner ejemplo para saber qué es esto del asesoramiento. Vamos a empezar con un asesoramiento o una consultoría sobre lo que serían los actores. Nosotros tenemos una escena de artes marciales en general y claro, el actor no tiene por qué saber de artes marciales en general. Entonces nosotros acudimos directamente a un asesor. Primero un asesor y luego un consultor que nos dé las clases necesarias para que este actor haga los movimientos que tiene que hacer. De tal forma que estos movimientos sean creíbles al 100%, porque obviamente si nosotros tenemos una película sin asesoramiento, una película mala o una película en la que estos movimientos de coreografía no son buenos, automáticamente lo rechazamos como diciendo, pero este tío ¿qué está haciendo? Incluso no sabiendo de artes marciales, pero sí sabemos que los movimientos están erráticos. Sí, como espectador decimos, no me gusta ese movimiento, es muy falso. Bueno, pues para eso está esa consultoría con ese experto y por supuesto esos ensayos constantes y ese entrenamiento con los técnicos adecuados para crear esa coreografía o esos movimientos que van en relación a la producción en sí. Vale, ponemos otro ejemplo. Ahora nos vamos a ir a la ciencia ficción. Vamos a irnos a Gravity, a Interstellar, a Moonfall y vamos a ver que tenemos a unos astronautas y tenemos por supuesto unas especificaciones físicas que manejan estos astronautas. El actor no sabe directamente de física, no sabe directamente de astronáutica y el técnico tampoco, no tiene por qué saber. El director no tiene por qué saber de eso, aunque se ha informado previamente, aunque se informa una vez tengamos los guiones. Todos nos informamos, ¿vale? Dentro de lo que es el ámbito técnico y el ámbito artístico. Artístico me refiero a los actores, ¿no? Pero tenemos que ir un paso más allá, tenemos que hacerlo todo real, ¿vale? Tenemos que cuando el espectador mire esa película diga, ¿qué real es esto? ¿Se parece bastante o es todo lo real que pudiera ser? ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando del espacio. Entonces nosotros cuando vemos una nave espacial con un movimiento que es lógico, nosotros lo aceptamos. Pero ese movimiento tenemos que ver de qué se trata. Por ejemplo, The Expanse es una serie que está muy bien asesorada con respecto a este movimiento de naves espaciales o a lo que sería, digamos, la vida en el sistema solar. Incluso, bueno, con muchos conceptos derivados de esta vida en el sistema solar, como por ejemplo la falta de gravedad en algunos sitios, las estaciones espaciales, hay algunas personas que ya no pueden ir a la Tierra por la gravedad de la Tierra, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con Gravity e Interstellar. Nosotros tenemos que tener una narrativa muy relacionada con el espacio. Por ejemplo, la gravedad cero. Nosotros tenemos que tener un consultor o un asesor que nos diga en cada momento que nosotros tenemos que rodar esa gravedad cero si los movimientos están bien hechos o mal hechos. Para esto se utiliza el mismo proceso realmente que el del instructor de artes marciales. Nosotros cogemos a este asesor de la NASA, este asesor de trajes espaciales, este asesor de lo que sea y lo llevamos en preproducción para que luego los actores
sepan lo que tienen que hacer a la hora del rodaje. De la misma manera, cuando nosotros estamos construyendo de forma técnica los escenarios y estamos construyendo de forma técnica los conceptos, también debemos de tener en cuenta ese asesoramiento o esa consultoría. Pero eso lo vamos a ver en el punto siguiente. Porque antes de continuar, como digo siempre, like, suscribiros, campanita, redes sociales, muchas cosas en las redes sociales y, por supuesto, ponerme aquí en la caja de comentarios qué opináis sobre el asesoramiento cinematográfico. ¿Qué películas os llama la atención que hayan tenido asesoramiento cinematográfico? ¿O qué películas creéis vosotros que han tenido asesoramiento cinematográfico? Y ahora sí, continuamos hacia los conceptos funcionales. Bueno, a la hora de crear escenografía y conceptos, props, etcétera, etcétera, nosotros también tenemos que tener un asesoramiento o una consultoría. ¿Por qué? Pongo un ejemplo muy sencillo, el Batmóvil. El Batmóvil tiene que ser funcional. Entonces, lo más lógico es que nosotros cojamos una estructura de un coche que exista, pero que adaptemos esa estructura de Batmóvil. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que tener un taller especializado para que esa estructura encaje en ese coche o en esa base y además funcione y además no tengamos problemas a la hora de rodar. Con lo cual nosotros tenemos que llevar no solo el asesoramiento en este caso, sino que el trabajo a ese taller especializado. Pero por ejemplo, nosotros estamos rodando una película de la Edad Media. Bueno, pues lo primero que debemos de saber es cómo eran las armaduras. Necesitamos asesoramiento o información o consultoría de cómo eran las armaduras y cómo eran las espadas, porque en realidad nosotros lo que vemos normalmente en las producciones audiovisuales se aleja mucho de lo que sería la Edad Media propiamente dicha. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros nos informamos y vemos que las armaduras eran impracticables y las espadas eran muy pesadas. Con lo cual nosotros, al tener ese asesoramiento y llevarlo a la gran pantalla, nosotros lo hacemos más visual y lo hacemos funcional, ¿vale? Pero lo más importante es que nosotros lo hacemos real, es decir, lo hacemos como si fuera un concepto real y un movimiento real sobre esa armadura que realmente, bueno, pues no son visuales como serían las de la Edad Media original, ¿no? Bueno, y por último los escenarios, sobre todo los de ciencia ficción, que es donde se ve más claro, nosotros tenemos que tener un asesoramiento o una consultoría sobre cómo serían los pasillos en una nave que va hacia Marte, o cómo serían los pasillos en una nave intergeneracional, o cómo serían los pasillos en la Estación Espacial Internacional, ¿vale? ¿Cómo se rueda la Estación Espacial Internacional? Porque todo parece muy real, pero obviamente todo está hecho. Entonces nosotros necesitamos ese asesoramiento de la NASA y esos planos que ellos nos pueden dar sobre la Estación Espacial Internacional y construirla, obviamente, en un estudio. Y así, por supuesto, con todos los escenarios, sobre todo los que derivan de fantasía, los que derivan de ciencia ficción, incluso los que derivan del crimen y los que derivan de cualquier tipo de producción audiovisual. Dentro del cine, la serie o cualquier tipo de producción. Recordemos eso. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como digo siempre, like, suscribiros, campanita, redes sociales. Nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.